Mi hija le dijo a toda la familia que yo había muerto, y yo lo escuché todo con mis propios oídos. Era un martes por la tarde cuando mi vecina Fátima tocó mi puerta con los ojos llenos de lágrimas, tomó mis manos entre las suyas y me dijo con voz temblorosa: «Que allá te dé paciencia, hermana, acabo de escuchar la noticia». Y yo la miré sin entender nada, completamente confundida, y le pregunté qué noticia, y ella me miró como si hubiera visto un fantasma, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies, y me dijo: «¿Tu hija Nadia llamó a todos esta mañana? Dijo que falleciste anoche». Y en ese momento el mundo se detuvo para mí. El aire desapareció de mis pulmones, mis piernas dejaron de funcionar, y tuve que agarrarme del marco de la puerta para no caer por el suelo. Estaba allí, yo estaba de pie, yo estaba respirando, y sin embargo mi propia hija había llamado a cada familiar, a cada vecino, a cada conocido, para decirles que su madre había muerto, y lo primero que pensé no fue el dolor, no fue la rabia, lo primero que pensé fue ¿por qué? ¿Qué gana ella con esto? ¿Qué estará haciendo ahora mismo mientras yo escucho mi propio nombre en pasado? Y esa pregunta, esa sola pregunta, fue la que me salvó, porque en lugar de derrumbarme decidí no llamarla, decidí no correr, decidí quedarme quieta y escuchar, y lo que descubrí en los días siguientes fue algo tan oscuro, tan calculado, tan frío, que todavía hoy cuando lo recuerdo siento que estoy contando la historia de otra persona, porque ninguna madre quiere creer que su propia hija puede llegar tan lejos. Mi nombre es Soraya, tengo 67 años. Viví toda mi vida en una ciudad pequeña del norte, donde todo el mundo se conoce y los secretos duran exactamente lo que tarda el viento en cruzar la plaza. Me casé a los 23 años con Hamid, un hombre callado y trabajador que construyó con sus manos cada pared de nuestra casa. Tuvimos 3 hijos, 2 varones y una niña. Nadia, la menor, la que llegó cuando ya no la esperábamos, la que creció siendo la más mimada, la más querida, la que nunca escuchó un no de la boca de su padre. Hamid murió hace 4 años de un problema en el corazón que ninguno de los dos vimos venir. Una mañana se levantó, desayunó, me dio un beso en la frente como siempre hacía, salió al jardín y no volvió a entrar. Y desde ese día quedé sola en esta casa grande, que de repente se sintió enorme y vacía y llena de su ausencia. Mis hijos varones viven lejos, uno en otra ciudad, otro fuera del país, llaman de vez en cuando, mandan dinero a veces, pero es Nadia la que vive cerca, Nadia la que viene a verme, Nadia la que me acompaña al médico, Nadia la que me trae fruta los domingos, y durante estos 4 años yo pensé que era una bendición tenerla cerca, pensé que Dios me había dejado a ella para que no estuviera completamente sola, pero lo que yo no sabía, lo que tardé demasiado tiempo en entender, es que Nadia no venía a verme por amor, venía a verme por lo que algún día sería suyo, venía a verme contando los días, midiendo mi salud con ojos de contador, calculando cuándo llegaría el momento en que yo ya no estaría y ella podría quedarse con todo, y cuando decidió que ese momento tardaba demasiado en llegar, decidió adelantarlo ella misma a su manera con una mentira que pensó que nadie descubriría. Esa mañana, mientras Fátima me miraba sin poder hablar, mientras yo procesaba lo que acababa de escuchar, sonó mi teléfono. Era mi prima Zara llamando desde el sur, llorando, diciendo que no podía creerlo, que qué pérdida tan grande, que Hamid y yo habíamos sido tan felices, y yo no dije nada, respondí con monosílabos, corté la llamada, y luego me senté en la silla de madera que está junto a la ventana, esa silla desde la que Hamid miraba el jardín cada tarde, y me quedé quieta pensando, y mientras pensaba empecé a recibir más llamadas, mensajes, gente tocando a la puerta, todos con la misma cara, todos con las mismas palabras, todos repitiendo lo mismo que nadie les había dicho, que yo había fallecido la noche anterior, que había sido tranquilo, que no había sufrido, que Nadia estaba destrozada, y cada vez que escuchaba eso, cada vez que alguien me describía el dolor de mi hija por mi muerte, algo dentro de mí se iba enfriando, no de tristeza, sino de una claridad extraña, una claridad que nunca antes había sentido, como si de repente pudiera ver todo con una luz diferente, y decidí en ese momento, sentada en la silla de Hamid, que no iba a llamar a Nadia, que no iba a aparecer, que iba a dejar que ella siguiera creyendo que su plan estaba funcionando, porque quería saber hasta dónde era capaz de llegar, quería ver con mis propios ojos qué era lo que buscaba, quería entender qué tipo de persona era realmente la hija a la que había criado durante 41 años. Le pedí a Fátima que no dijera nada a nadie, que guardara el secreto, y Fátima, que era mujer de pocas palabras pero de lealtad inquebrantable, asintió sin hacer preguntas,
Y esa noche llamé a mi hijo mayor, Karim, el que vive en otra ciudad, y cuando escuchó mi voz casi se desmaya, me dijo que Nadia lo había llamado esa mañana llorando, que le había dicho que yo había muerto en mi sueño, que ya habían preparado todo, que no hacía falta que viajara porque ya se estaba ocupando de los trámites, y esa última parte me heló la sangre. Los trámites. ¿Qué trámites? ¿Qué había que tramitar con tanta urgencia? Y Karim tampoco lo sabía con certeza, pero dijo que nadie había mencionado algo de los papeles de la casa, algo de que había que arreglar las cosas cuanto antes, y ahí fue cuando entendí, ahí fue cuando todo encajó con una precisión dolorosa. Nadia no había declarado mi muerte por locura, ni por venganza, ni por ninguna razón emocional. Lo había hecho por la casa, por esta casa que Hamid construyó ladrillo a ladrillo, por estos muros que todavía guardan el olor de sus manos, por este jardín donde él plantó cada árbol, y ella pensaba que si yo desaparecía del mapa, aunque fuera en el papel, aunque fuera en la mente de todos, podría moverse más rápido, podría presentarse ante quien fuera necesario y decir que su madre había muerto, y que ella era la heredera y que necesitaba los documentos cuanto antes, y nadie la cuestionaría porque ¿quién va a dudar de una hija que llora a su madre muerta? Le dije a Karim que no llamara a Nadia, que confiara en mí, que esperara, y aunque él no entendía nada me hizo caso, porque Karim siempre fue así, callado y obediente como su padre, y esa noche no dormí. Me quedé en la oscuridad de mi cuarto, escuchando el silencio de la casa, pensando en todos los domingos que nadie había venido con fruta, en todas las veces que me había acompañado al médico, en todas las conversaciones que habíamos tenido en esta cocina, y me pregunté cuántas de esas veces había sido real y cuántas habían sido teatro, cuántas veces me había mirado con amor verdadero y cuántas veces me había mirado calculando. Y esa pregunta me dolió más que todo lo demás, más que el miedo, más que la traición, porque el peor dolor no es descubrir que alguien te hace daño, el peor dolor es descubrir que el amor que creías tener nunca existió de la manera en que pensabas. Al día siguiente le pedí a Fátima que saliera al mercado y escuchara, que hablara con la gente, que le preguntara a quien pudiera qué estaba diciendo Nadia, qué estaba haciendo, y Fátima regresó por la tarde con información que me dejó sin palabras, porque Nadia no solo había llamado a los familiares, había ido a casa del notario, un hombre mayor llamado don Aurelio que conocía a Hamid desde hacía décadas, y le había dicho que yo había fallecido y que necesitaba empezar el proceso de herencia. Y don Aurelio, que era hombre cauteloso y meticuloso, le había pedido el certificado de defunción, y nadie le había dicho que aún estaban gestionándolo, que había habido complicaciones, que necesitaba unos días, y don Aurelio le había dicho que sin ese documento él no podía hacer nada, y Nadia se había ido con las manos vacías, pero con la determinación intacta, y Fátima también había escuchado en el mercado que nadie había hablado con su cuñada, la esposa de Karim, y le había dicho que yo siempre había querido que ella se quedara con la casa, que Hamid se lo había dicho antes de morir, que era lo que correspondía porque ella era la única que me había cuidado, y esa mentira específica, me resultó la más dolorosa de todas, porque usaba el nombre de Hamid, porque ponía palabras en la boca de un hombre que ya no podía defenderse, que ya no podía decir que era mentira, y sentí una rabia que nunca antes había sentido, una rabia fría y serena que no quería gritar sino actuar. Esa noche llamé a don Aurelio directamente desde mi teléfono, y cuando escuchó mi voz, se quedó en silencio varios segundos antes de poder hablar, me dijo que Dios es grande, que había algo en la historia de Nadia que no le había convencido desde el principio, que una madre no muere y al día siguiente la hija ya está en la oficina del notario. Me dijo que me alegraba mucho escucharme, y yo le pedí que guardara silencio, que no le dijera a nadie que había hablado conmigo, y él, que era hombre de honor antiguo, me lo prometió, y luego le pregunté si podía ayudarme con algo, y él dijo que lo que fuera, y entonces empecé a construir mi respuesta, no una respuesta de gritos, ni de escándalos, ni de lágrimas, sino una respuesta legal, documentada, silenciosa y permanente, el tipo de respuesta que no se puede deshacer. Lo primero que hice fue llamar a mi hijo menor Youssef, el que vive fuera del país, y cuando le conté, todo estuvo en silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada, y luego me dijo, con voz que nunca le había escuchado antes, una voz de hombre adulto que acaba de entender algo irreversible sobre su hermana, que haría lo que yo le dijera, que estaba conmigo en todo, y le di instrucciones precisas, que no llamara a Nadia,
que no le dijera que sabía nada, que actuara como si todavía creyera que yo había muerto, y Yusef lo hizo. Yusef llamó a Nadia esa tarde fingiendo estar destrozado, preguntando por los detalles, y Nadia le contó una historia elaborada, con detalles que solo alguien que ha practicado puede inventar. Dijo que yo me había quejado de dolor de cabeza la noche anterior, que ella había venido a verme, pero cuando llegó ya era demasiado tarde, que había llamado al médico, pero que no había nada que hacer. Y Yusef escuchó todo sin decir nada, y luego me llamó a mí y me repitió cada palabra, y yo las anoté todas en un cuaderno pequeño que guardé debajo del colchón donde Hamid dormía. Durante los días siguientes, Fátima fue mis ojos y mis oídos en el exterior mientras yo permanecía dentro de casa, alejada de las ventanas, sin salir, sin hacer ruido, como si realmente ya no estuviera, y Fátima me traía información cada tarde. Me contaba que Nadia había vuelto a ver a don Aurelio 2 veces más, que cada vez llegaba con más urgencia, que había preguntado en el ayuntamiento por los procedimientos de herencia, que había hablado con un abogado joven del barrio nuevo, que le había contado que su madre había muerto sin dejar testamento, y que ella era la única que se había ocupado de la familia durante años, y que lo justo era que la casa fuera para ella. Y ese abogado, que no me conocía y que solo sabía lo que Nadia le decía, había empezado a preparar papeles, y cuando Fátima me contó eso, sentí que el tiempo empezaba a apretarse, que no podía esperar mucho más, que tenía que moverme antes de que Nadia encontrara la manera de dar el siguiente paso. Fue entonces cuando llamé a don Aurelio de nuevo y le pregunté si podía venir a verme en secreto de noche, sin que nadie lo viera, y él dijo que sí sin dudarlo, y esa noche llegó a mi casa con su maletín de cuero marrón que llevaba usando desde antes de que yo me casara, se sentó en la mesa de la cocina, pidió un vaso de agua, y durante 3 horas trabajamos juntos, y lo que hicimos esa noche cambió todo. Pero para llegar a ese punto, necesito contarte lo que descubrí sobre Nadia en esos días, porque no era solo la casa, había algo más, algo que yo no sabía, algo que Fátima encontró casi por casualidad cuando fue al banco a pagar una factura. Fátima estaba en la fila del banco cuando escuchó detrás de ella una conversación entre 2 empleadas, y una de ellas dijo el nombre de Nadia, y Fátima, sin moverse, sin voltearse, prestó atención. Y escuchó que Nadia había ido al banco ese mismo día con una carta que decía que yo había fallecido y que ella era mi familiar más cercana y que necesitaba información sobre mis cuentas, y el banco que tiene procedimientos estrictos. Le había pedido documentación oficial que ella todavía no tenía, pero le habían explicado qué necesitaba traer, y nadie había tomado nota de todo y se había ido, y una de las empleadas le decía a la otra que tenía mal presentimiento con esa señora, que había algo en su mirada que no le gustaba, y Fátima salió del banco y vino corriendo a mi casa y me lo contó todo de un tirón sin respirar, y yo la escuché y luego fui a mi habitación y abrí el cajón donde guardo los documentos importantes y revisé todo, las escrituras de la casa, los papeles del carro, los documentos del pequeño terreno que Hamid había comprado años atrás en las afueras de la ciudad, y que nadie excepto él y yo sabíamos que existía, y todo estaba donde debía estar, todo estaba en orden, porque Hamid era hombre precavido y había puesto todo a mi nombre años antes, todo hasta el último papel, como si supiera que algún día yo iba a necesitar esa protección, y entonces entendí algo más. Entendí que Hamid me había protegido incluso desde antes de morir, que ese hombre callado que nunca decía demasiado había pensado en todo, había previsto todo, había puesto en orden cada documento, no porque desconfiara de sus hijos, sino porque amaba a su esposa y sabía que el mundo puede ser cruel con las viudas que no tienen papeles en regla. Y pensar eso me hizo llorar por primera vez desde que había empezado todo esto, no de tristeza sino de gratitud, de un amor tardío y enorme por un hombre que ya no estaba, pero que seguía cuidándome desde los papeles y los cajones y las decisiones que había tomado en silencio años atrás, y me sequé las lágrimas y volví a la mesa y seguí pensando. La noche que don Aurelio vino a mi casa hicimos un testamento completo, detallado, irrefutable, firmado ante él como notario y con Fátima como testigo, un documento que distribuía mis bienes de manera clara y permanente. La casa iba para Karim y Yusef en partes iguales. El terreno de las afueras iba para una fundación que ayuda a mujeres mayores sin recursos en nuestra ciudad. Una cantidad de dinero, guardada en una cuenta que nadie sabía que existía, iba para la educación de los hijos de Karim. Y para Nadia dejé exactamente lo que ella merecía por lo que había hecho.
que era nada, pero no lo dije así en el papel. En el papel escribí con la caligrafía de don Aurelio que a mi hija Nadia le dejaba el reloj de su padre, el reloj de pulsera que Hamid usó durante 30 años, que era la cosa más personal que él había tenido, no porque valiera dinero, sino porque era un símbolo, porque yo quería que cada vez que ella lo mirara recordara este momento, recordara lo que había hecho y lo que había perdido por hacerlo. Y don Aurelio, cuando leyó esa parte, levantó los ojos hacia mí y sonrió con una tristeza vieja que solo tienen los hombres que llevan décadas viendo a las familias destruirse alrededor de las herencias. Después del testamento hice algo más, algo que don Aurelio no esperaba. Le pedí que me ayudara a redactar una carta para el banco, una carta oficial con su sello y su firma, informando que yo estaba viva, que estaba en perfectas condiciones mentales y físicas, que cualquier intento de acceder a mis cuentas o mis propiedades, usando una supuesta certificado de defunción, era un fraude, y que el banco debía tomar nota de esto y actuar en consecuencia si alguien intentaba presentar esa documentación. Y don Aurelio lo hizo sin hacerme ninguna pregunta, porque entendía perfectamente de qué estaba hablando, y esa carta fue al banco al día siguiente por mano de Fátima, y la directora del banco, que era mujer eficiente y de pocas palabras, la leyó. Tomó nota y archivó todo en el expediente de mis cuentas, y luego esperé un día más, solo un día más, porque quería que Nadia llegara al límite, quería que creyera que ya tenía todo listo, que solo faltaba el último paso. Quería que llegara a ese punto de confianza máxima donde la gente comete el error definitivo, y no tuve que esperar mucho porque Yusef me llamó esa tarde y me dijo que Nadia lo había llamado diciéndole que tenía todo en orden, que había conseguido el documento que necesitaba, que iba a ir al banco al día siguiente y luego a ver al notario, y cuando Yusef me dijo eso entendí que era el momento, que no podía esperar más. Y llamé a Karim y le dije que viajara esa misma noche, y Karim llegó al amanecer con los ojos cansados y el corazón apretado y lo abracé en la puerta, y él lloró un poco contra mi hombro como cuando era pequeño, y yo le dije que todo iba a estar bien, que su madre estaba bien, que todo estaba bajo control. La mañana siguiente Nadia fue al banco. Llegó a las 10, bien vestida, con una carpeta bajo el brazo, con cara de quien viene a resolver un trámite rutinario, y presentó en la ventanilla un documento que decía que yo había fallecido, que ella era mi hija y única heredera, y pidió información sobre mis cuentas, y la empleada que la atendió, que ya tenía instrucciones de la directora, le dijo con mucha calma que esperara un momento, y fue a buscar a su superiora, y la directora salió y le preguntó a Nadia que si podía acompañarla a su oficina. Y Nadia, que no sospechaba nada, siguió a la directora pensando que era un procedimiento normal, y cuando entró a la oficina y vio a la directora sentada detrás del escritorio y vio que la directora le hacía una señal hacia el lado derecho de la habitación, Nadia giró la cabeza y me vio a mí. Yo estaba sentada en una silla junto a la ventana, con las manos sobre las rodillas, con Karim de pie a mi lado, y la miré directamente a los ojos sin decir nada, sin moverme, sin cambiar la expresión de mi cara. Y Nadia se quedó paralizada, la carpeta se le cayó de las manos. Los papeles se esparcieron por el suelo, y durante varios segundos ninguna de las dos habló, solo nos miramos, y en esos segundos vi pasar por su cara todas las etapas, primero el shock, luego el miedo, luego algo que quería parecerse a alivio pero que no lo era, y finalmente una rendición, un derrumbe silencioso de todos los planes que había construido durante días, y yo seguí sin hablar, porque no había nada que decir que los papeles que tenía en mi bolso no dijeran mejor que yo. La directora del banco pidió a Nadia que entregara el documento que había traído, ese documento que afirmaba que yo había muerto, y Nadia lo entregó con manos que temblaban, y la directora lo tomó y dijo con mucha calma que ese documento era falso y que habría consecuencias legales por presentar documentación fraudulenta en una institución financiera, y que el banco estaba obligado a reportar el incidente, y Nadia abrió la boca para decir algo pero no salió ninguna palabra. Y Karim, que había estado en silencio hasta ese momento, dio un paso hacia adelante y le dijo a su hermana con una voz que yo no le había escuchado nunca, una voz de dolor adulto y definitivo, que la esperaba afuera cuando terminara con sus cosas. Y salió de la oficina, y yo me levanté, recogí mi bolso, agradecí a la directora, y antes de salir me detuve un momento frente a Nadia y saqué del bolso una cosa pequeña, el reloj de Hamid, el reloj que él había usado durante 30 años, y lo puse sobre el escritorio frente a ella y le dije:
Por primera vez desde que había empezado todo esto, con una voz que no temblaba porque ya no me quedaba nada que temer, le dije: esto es tuyo. Tu padre hubiera querido que lo tuvieras. Y ojalá cada vez que lo mires recuerdes que él te quería de verdad, y que eso era suficiente, y que debería haber sido suficiente para ti también, y salí sin esperar respuesta. Afuera el sol estaba alto y el aire olía a pan recién hecho de la panadería de la esquina. Karim me tomó del brazo y caminamos juntos por la calle sin decir nada durante un buen rato, y luego él me dijo que lo sentía, que no había estado suficientemente presente estos años, que había dejado demasiado sobre los hombros de su hermana sin preguntar qué estaba pasando, y yo le dije que no era su culpa, que cada uno vive su vida como puede. Y luego llamamos a Youssef, que estaba esperando noticias, y le contamos todo, y él también lloró un poco al teléfono y dijo que vendría a verme pronto, y yo le dije que lo esperaba, que la casa seguía siendo la misma, que su cuarto seguía igual que cuando era niño. Nadia no fue a buscar al notario ese día ni los días siguientes. Las consecuencias legales del documento falso que había presentado en el banco se resolvieron sin llegar a juicio, porque ella aceptó todas las condiciones que se le pusieron, condiciones que don Aurelio redactó con su precisión de décadas, y entre esas condiciones estaba la de no acercarse a ninguna de mis propiedades ni intentar ningún procedimiento legal relacionado con mi herencia mientras yo viviera, y ella firmó todo, y yo no pedí nada más que eso. No pedí que se fuera de la ciudad, no pedí que pidiera perdón públicamente, no quise humillarla, porque humillar no era lo que yo buscaba. Lo que yo buscaba era estar protegida, estar en paz, estar segura en la casa que Hamid construyó con sus manos. Y eso lo conseguí. Pasaron los meses y las estaciones y la vida siguió como sigue siempre. Con sus días buenos y sus días difíciles, Karim viene a visitarme con más frecuencia ahora. Youssef vino en verano y estuvo 3 semanas y arregló el techo del jardín que llevaba años necesitando reparación. Fátima sigue siendo mi vecina y mi amiga y tomamos té juntas cada tarde y hablamos de todo y de nada como siempre hemos hecho. Y a veces cuando estoy sola en la silla de madera junto a la ventana, la silla de Hamid, pienso en todo lo que pasó y me pregunto si podría haber sido diferente, si en algún momento de los años anteriores yo podría haber visto señales que no vi, conversaciones que debería haber tenido, preguntas que debería haber hecho, y no tengo respuesta para eso, porque el pasado no se cambia y las personas son como son, y el amor que damos no siempre regresa en la misma moneda, y eso duele pero no mata. Y yo estoy aquí, viva, en mi casa, con mis papeles en orden y mi nombre en las escrituras y el jardín de Hamid lleno de los árboles que él plantó, y eso al final es todo lo que necesito. De Nadia supe poco después por terceras personas que vendió su apartamento y se mudó a otra ciudad. Nadie del vecindario habla mucho de ella, y yo tampoco pregunto, porque hay dolores que no necesitan más palabras. Hay traiciones que se procesan mejor en silencio, y hay madres que aprenden demasiado tarde y madres que aprenden justo a tiempo. Y yo fui de las segundas, gracias a Hamid que me dejó los papeles en orden, gracias a Fátima que fue mis ojos cuando yo no podía ver, gracias a don Aurelio que vino de noche con su maletín de cuero y su honestidad de hombre antiguo, y gracias a mí misma por haber elegido quedarme quieta cuando todo me pedía que corriera, por haber elegido pensar cuando todo me pedía que reaccionara, por haber elegido la paciencia que mi madre siempre me decía que tuviera, esa paciencia que no es resignación sino inteligencia. No es debilidad sino la forma más poderosa de fuerza que existe, la fuerza de quien sabe esperar el momento exacto y luego actúa sin ruido y sin prisa y sin piedad y gana.